Buenas noches, hermanos. Me da gusto poderlos saludar y espero en Dios que hayan tenido una buena semana y como cada 8 días, pues vamos a continuar con los estudios y esto de las cualidades del cristiano, pues el Señor ya nos dio todas las herramientas para que nosotros realmente seamos como Él quiere, que Él nos predicó su palabra durante todas estas cualidades que debemos de tener como cristianos. Y dice uno, para cerrar con broche de oro estas cualidades que debemos de tener como cristianos, pues el tema se llama para que os exalte. Y el versículo principal pues va a ser primera de Pedro 5:6 y pues como introducción exaltar y como esta palabra comúnmente al ser humano pues nos gusta, ¿no? Y tiene el ser humano la tendencia que le encanta que sea exaltado. ¿Por quién? Puede ser por cualquier persona que conozca, amigos, familiares. ¿Y por qué han sido, o por qué dice uno, por qué se exalta uno? Pues realmente es porque puede uno hacer bien las cosas en el trabajo, en el deporte, en la escuela, y son méritos que, entre comillas, hemos tenido y que pues la gente lo ve y lo demuestra y lo primero que dice, no, pues lo hiciste muy bien, has sobresalido delante de otros, o también el mundo actual es mucho, exaltan mucho a la gente por su posición social, por su posición en cuestión de económica. Y lo ve uno, ¿no? En la política, como la gente que llega a tener un puesto alto en la política, luego tiene gente, ¿no? A su alrededor, como quien dice, son los paleros, los que les gusta estar mostrando las cualidades que tiene este nuevo político y el político pues se siente exaltado. O también los deportistas, ¿no? Cuando nadie los conoce, pues dice uno, ni los toma uno en cuenta. Pero como van tomando fama, van logrando objetivos dentro de su deporte, van obteniendo mucho dinero, van teniendo, pues, entre comillas, amigos, lo van exaltando, busca uno compañías que siempre estén halagando el ego que tiene uno como ser humano. Entonces el tema en sí es que nos exalte, pero ¿quién nos va a exaltar? Que realmente nos interese. Y va a ser el Señor. Y nos va a demostrar por medio de su palabra todo este camino que nos hizo formar por las cualidades. Y obteniendo todo, vamos a ser exaltados. ¿Por qué? Porque vamos a ser unos buenos siervos como Él quiere que seamos. Y en este tema, pues, vamos a dar inicio. Vamos a primero poner estos momentos en oración para entrar de lleno a lo que es el tema, ¿no? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decir en oración, Padre Celestial, tú que vives, Señor, y reinas en este mundo, Padre Celestial, creemos, Señor, que tú mereces toda honra, toda gloria, Señor, y que sabemos, Padre bendito, que tú eres merecedor de todo. Nosotros no debemos de ser exaltados por nadie, únicamente por ti, Señor, y es por haber hecho méritos hacia ti, Padre bendito. Queremos ser esos siervos útiles para ti, Señor, que realmente hayamos aprendido, Padre Celestial, todo esto que tú nos mencionas en tu palabra y en este recorrido de este tiempo, Padre bendito, que todo lo que hayamos escuchado, Señor, se nos haya grabado en nuestro corazón, Señor, y que haya puesto esta disposición para que nosotros podamos ser esos siervos útiles para ti, Señor. Señor, te pido
Que estos momentos, Señor, tú seas el que hables, Padre bendito, y que realmente, Señor, edifique. Nosotros queramos que tu palabra se quede y podamos edificar y seguir edificando nuestra vida. Gracias te doy, Señor, por ello, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Y le digo, el autor aquí tiene dos pensamientos, ¿no? De este texto de Pedro, que lo vamos a leer, pero hay que dice que hay dos pensamientos: debemos humillarnos para que Dios pueda exaltarnos. ¿Y cómo y cuándo nos exalta Dios? Y esto lo vamos a ver. Y como título le puse: si somos humildes, somos seguidores de Cristo. Y el tema principal les dije que es primera de Pedro 5:6, y dice el versículo: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hermanos, aquí podemos ver que el ser humano se humilla a sí mismo, ¿no? Cuando se exalta, cuando el ser humano lo exalta. Y podemos ver en Mateo 23:12, donde nos dice: porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Como el ser humano, ¿no?, está predispuesto a sentirse enaltecido o halagado realmente, y esto nos hace sentir, como seres humanos, realmente nos hace sentir bien, ¿no? Porque alguien se acerca y sentimos que nos halagan porque ya fuimos buenos en algo. Pero realmente debemos de buscar ser enaltecidos, pero por alguien que realmente, dice uno, valga la pena, ¿no? Porque ser enaltecidos por el hombre, dice uno, trae tal vez una satisfacción momentánea, ¿no? Se siente uno a veces con un ego muy elevado, y a veces se siente uno muy superior a otros. Y como les decía yo en la introducción, los políticos se sienten superiores a toda la demás gente cuando llegan al poder. Su ego pues se eleva tanto, ¿no? Porque tienen a su mando mucha gente, y porque es tanto ese halago que sienten, que se vuelven engreídos, ¿no? Se vuelven soberbios, y eso no le agrada al Señor. Por el contrario, ¿no?, hay enojo por parte del Señor. Y más cuando sucede con alguien que ya lo conoce, cuando ya conocen al Señor, y que nosotros, digamos, vamos, entre comillas, a veces madurando en el Evangelio, vamos siendo personas con conocimiento, con sabiduría, pero en un momento hay gente o hermanos que se enaltecen, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces llega otro hermano y: oye, estuvo muy bueno tu sermón, realmente, realmente expresas mucho lo que es la palabra, y eso hace que a veces el ego se levante mucho, cuando debemos realmente buscar la exaltación nada más del Señor. Y como ejemplo podemos ver lo que le pasó al rey Usías, ¿no? Cuando Dios lo humilló, lo hirió con lepra, y eso lo podemos ver en Segunda de Crónicas del 18 al 20, donde dice que en el 18 dice: y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová tu Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incenciario para ofrecer incienso, se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes, en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente.
y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir porque Jehová lo había herido. Y aquí podemos ver un claro ejemplo, ¿no? El rey Usías llegó a ser un gran rey, creció mucho y se enorgullecía de todo lo que tenía, ¿no? Al grado de que quiso tomar el lugar de los sacerdotes, ¿no? Y ofrecer eh, incienso al Señor cuando él no le correspondía y debería de ser obediente a. Y aquí Dios de inmediato lo hirió. Y si podemos leer todo el versículo, dice que murió con la lepra, vivió con la lepra todos los días hasta que murió. Entonces el Señor no le quitó para nada. ¿Por qué? Por ese enaltecimiento que tuvo él, porque se captaba de haber tenido o tener un reino muy grande, muy poderoso. Entonces, realmente el exaltarse realmente no es para inteligentes, ¿no? Lo pueden hacer, entre comillas, los ricos, los fuertes, los educados, se sienten así los que simplemente son imponentes, como lo podemos ver en David y Goliat, ¿no? Cómo se enaltecía ese porque era un hombre grande, poderoso y retaba todo el ejército de Dios, ¿no? Pero sabemos que este enaltecimiento no nos lleva a nada bueno, no es agradable a Dios y el cual debemos de evitarlo nosotros como cristianos. Sabemos que nos puede traer grandes consecuencias. La caída puede ser muy dolorosa. Yo en mi vida, en mi andar, esto sucedió antes de que conociera yo al Señor, como el dinero, la posición, yo tuve en mi trabajo, decía yo por mí, por el yo, lograba yo las cosas. Y llegué a tener muchísima gente a mi mando y, dice uno, me sentía yo soñado, ¿no? Y hacía y deshacía. Me sentía yo muy exaltado, yo mismo. Pero la caída después, cuando entiende uno muchas cosas, realmente es muy dolorosa porque se alejan familiares, amigos, mucha gente se aleja de uno. Idealmente a veces dice uno, no deja nada bueno. Y entre ellos realmente la humildad es la que debe de prevalecer como cristianos. Y esa la humildad nos lleva a la exaltación. Dice, de la honra precede la humildad. Y podemos verlo en Proverbios 15:33, donde dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y aquí la lección importante que tiene uno que aprender o debemos de aprender es la actitud que debemos de tener cuando nos acercamos a Dios. Debemos acercarnos humildemente. A veces nos acercamos muy orgullosamente, muy negativamente. A veces sentimos que no necesitamos a Dios queremos conocerlo, pero no queremos nosotros sentirnos pequeñitos cuando realmente nosotros no valemos nada al lado de Él. Y dice aquí en el versículo, ¿no? El aspecto esencial es el temor al Señor, es la humildad con la que nosotros vamos a acercar al Señor y cómo lo vamos a reconocer sabiendo realmente quiénes somos nosotros en realidad. Si llegamos con esa humildad que no sabemos realmente que nosotros no somos nada delante de Dios y llegamos con esa humildad, creo que vamos a hacer, dice uno, muy buenas mancuernas con el Señor. Vamos a llegar a tener esa amistad, ese acercamiento que realmente queremos como cristianos. Pero también nos dice en Proverbios 22:4, riqueza y honra y vida. Dice, con la remuneración de la humildad y del temor de Jehová.
todo aquel que es escuchado y puesto en su corazón a nuestro Dios reconocerá realmente que para tener una buena relación con el Señor debemos de tener el temor al Señor y esa humildad, ¿no? Porque nos va a dar, dice, riquezas, honra y vida. Aquí nos dice Proverbios 22:4. Entonces, al obtener esa humildad delante del Señor, vamos a tener grandes recompensas del Señor. Riqueza, luego a veces decimos riqueza, pensamos en dinero. No, vamos a tener muchas riquezas en otros aspectos. Realmente el Señor nos cambia en todos los aspectos, pero principalmente en humildad y en que sabemos que tenemos vida, ¿no? Y el cambio de vida que nosotros tenemos aquí en la vida terrenal realmente es muy, muy drástico el cambio, ¿no? Cuando no lo conocía uno y cuando lo llegamos a conocer, realmente dice uno, hay un milagro en nuestras vidas. Entonces, debemos actuar con esa humildad y poder servir bien al Señor. Y nosotros tenemos un gran ejemplo perfecto de nuestro Señor Jesucristo de todo esto de humildad y exaltación. Y lo podemos ver en Filipenses 2 del 5 al 11, donde dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa o a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, realmente dice uno, pues es un gran ejemplo, ¿no? Que Él siendo Dios, Él vino a servir acá, vino a humillarse. Sabemos que no lo merecíamos, pero Él dice uno por amor, ¿no? Por amor, por amor. Nos han imaginado cuánto amor nos ha de haber tenido, no siendo nada para Él, haya mostrado ese amor hacia nosotros y que haya dado su vida por nosotros. Y realmente se pone uno a pensar, ¿quién daría la vida por alguien que no conoce, que no ha hecho por uno algo, ¿no? Tal vez yo recuerdo mucho cuando yo jugaba fútbol, era yo bien peleonero y como equipo siempre salía uno realmente a dar la cara por el equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque mostraba uno esa amistad, ese compañerismo. Cuando se armaban, dicen uno, los trancazos, siempre daba uno la cara por él. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, que realmente Él nos daba todo y nosotros no dábamos nada, y aún así Él vino a morir por nosotros y a humillarse y a ser humilde. Y realmente la palabra exaltar significa honrar, alabar y respetar. Y como aquí el Señor, nuestro Señor Jesucristo, alabó a los humildes. Y lo podemos ver en Mateo 8:10. Dice, al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y aquí podemos leer el capítulo completo, ¿no? Donde el centurión era su fe. Exalta aquí al centurión, ¿no? Porque le dice que ni aún en Israel había hallado tanta fe. El centurión pues tenía un alto rango y tenía mucha gente a su servicio.
Y él se humilló y le dijo, Señor, pues quiero que se alivie mi hija. Y el Señor, ¿qué le dijo? Que iría a ver, pero él con tanta fe, ese era el tamaño de su fe, que decir, sabes que Señor, es necesario que vayas a mi casa, porque con una palabra que él lo dijera, él creía ciegamente en que iba a ser sana su hija. Y así lo fue, ¿no? Entonces aquí el Señor estaba exaltando, ¿no?, al centurión por esa fe. A nosotros sí nos encantaría que el Dios nos exaltara de esa manera. Pero, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser humildes ante Él y tener esa fe que tenía el centurión. ¿Cuántas veces no a veces hemos dudado de nuestra fe y no hemos creído en que va a ser sanado, o las cosas que le pidamos no vamos a recibir respuesta? Lo que a veces no entendemos como seres humanos es que el Señor siempre nos da una respuesta, que no es la que nosotros esperamos, como la carne que nos llama, que siempre queremos que sí, que nos diga, sí, te voy a dar esto, sí te voy a dar sanación, sí te voy a esto, y el sí, sí. Y a veces es malo, ¿no?, el recibir como respuesta sí, 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 porque cuando nos dice no, ahí no queremos escuchar y no queremos obedecer y queremos hacer nuestra voluntad. Y también nos dice, los ancianos van a ser exaltados. ¿Por qué? Porque son fieles, estimados, apreciados, y a cuales debemos obediencia. Y nos dice en primera de Tesalonicenses 5:12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Y realmente aquí a los ancianos los debemos de tener con buena estima, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos son los que nos están enseñando la palabra del Señor. Debemos de reconocerles y agradecerles por el tiempo que dedican al servicio del Señor. Dice uno, no sé, los ancianos ponen su tiempo, ponen su dinero, ponen todo lo que está a su alrededor, está a su alcance de sus manos. ¿Por qué? Por esa fe y ese amor que le tienen al Señor. Y por lo tanto nosotros, como creyentes que estamos creciendo en el Señor, debemos de obedecerlos, debemos de tenerlos en aprecio, estimarlos, no estar hablando atrás de sus espaldas, ¿no? Porque pues realmente no nos deja bueno. También nos dice que los diáconos, dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso, nos dice el autor de este tema. Y eso lo podemos ver en primera de Timoteo 3:13, donde dice la palabra del Señor, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es Cristo Jesús, que es en Cristo Jesús. Entonces, los diaconados, dice, ¿qué son? Siervos, son trabajadores, son los que dan el servicio en la iglesia, ¿no? Y dice uno, los que ejerzan bien el diaconado. Entonces ellos, dice uno, tienen un grado honroso. ¿Por qué? Porque el Señor los está exaltando. Y es bueno, ¿no?, que Dios, como les digo, eso que perdura para siempre, pues es realmente, pues es honroso para nosotros el servirle. Lo vimos en el estudio pasado, ¿no?, que no hay nada para Dios que no sea importante. Todo el que le sirve a Él es importante. No hay nada pequeño, no hay nada grande.
va a ser todo tomado en cuenta cuando nosotros le estemos rindiendo cuentas al Señor, el que le hayamos trabajado. ¿Cómo? Con un corazón alegre, que eso es lo importante. Y lo que hayamos hecho, el Señor lo va a tomar en cuenta. Pero les digo, no va a ser más grande o más chico. Va a tener más valor o menos valor. Y eso lo vimos en el estudio pasado. Entonces nosotros debemos ser unos buenos diáconos para poderle servir. Y también el Señor ha exaltado a mucha gente a través de toda su palabra, lo podemos ver. Los evangelistas fieles, honrados serán alabados. Y lo podemos ver, ¿no? En Hechos 9, 36, 39, ahí les pido que lo lean. Dorca, ahí habla el Señor de que abundaba en buenas obras esta mujer. También Febe y otros en Romanos 16 del 1 al 4, el 16 del 1 al 4, las diaconisas de la iglesia de Concrea ayudaron a muchos. Toda la casa completa de Estefanas, y lo podemos ver en Primera de Corintios 16, 15, toda la familia le servía al Señor, ¿no? Y, y esta familia le servía a todos los santos, a todos los apóstoles. Entonces es bueno el que vamos a ser exaltados, el que le estemos sirviendo al Señor. También en Timoteo, lo dice en Filipenses 2.20, fue Timoteo en Filipenses 2.20, él dice, el servir genuinamente, realmente para el bienestar de todos los hermanos, todos los santos, como quieran llamarle. Y realmente, pues, aquí en Filipenses, pues, aquí Timoteo le sirvió realmente genuinamente a ellos, ¿no? A todos los filipenses, iba con las mejores intenciones de servir. Hay otros como otros compañeros que son muchísimos, ¿no? Nombres, pero en Filipenses 4.3 también tenía muchos colaboradores, Pablo, y todos estaban, dice la palabra del Señor, que todos los que servían, Dios los estaba exaltando porque estaban escritos sus nombres en el libro de la vida. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Que nuestro nombre, al servirle al Señor, estemos ahí escrito, ¿no? Nuestro nombre, ¿no? Que cuando nosotros se ha abierto ese libro, diga, ¿sabes qué? Francisco, Manuel, no sé, todos los maestros o todos los hermanos que hayan servido al Señor, estén escritos sus nombres, ¿no? Entonces, todos los cristianos es honrado, es exaltado el que le ha servido al Señor. Los padres, cuando somos buenos padres, somos exaltados por los hijos, ¿no? Y nos dice que es un mandamiento con promesa de que si nosotros honramos a nuestros padres terrenales, vamos a tener largura de años aquí en esta tierra. Entonces, hermanos, realmente nosotros debemos de buscar siempre servirle con gusto al Señor. Debemos acercarnos humildemente para pedirle todas las cosas y poder llegar a ser exaltados. Y hermanos, pues, como les decía yo al principio del estudio, el Señor, a través de todas estas cualidades, nos fue llevando de la mano para que nosotros, como buenos siervos, podamos estar completos y poderle decir, Señor, creo que he entendido tu palabra, ya estoy completo, úsame como tú quieras. Porque al decir que estamos completos, todo lo que hemos pasado a lo largo de estos meses, lo vamos a poner en práctica. O ya los estamos poniendo en práctica, ya los estamos llevando a cabo. Entonces, hermanos, pues queremos ser exaltados, llevamos al Señor como debe de ser. Y como conclusión, pues busquemos la exaltación del Señor, no del ser humano. El del ser humano pasa, es momentáneo, es fugaz. Lo del Señor no. Porque aquí en el estudio nos dijo, ¿no? Van a estar escritos nuestros nombres en el libro de la vida. Busquemos al Señor humildemente
y Él nos va a exaltar de muchas formas, como aquí lo vemos, ¿no? Vamos a recibir bendición tras bendición. Y entonces, hermanos, pues los requisitos ahí están puestos. Que los tomemos y empecemos a trabajar bien para el Señor. Entonces, pues hemos concluido ya con las bendiciones del cristiano, hermanos, y para la próxima semana tendremos un nuevo estudio eh, que ya el pastor me mandó el nuevo estudio para que empiece uno a estudiar la palabra, pero será la próxima semana. Y pues vamos a terminar estos momentos con una oración. Señor bendito, gracias te doy, Padre hermoso, por estos momentos, Señor, y por todo lo que tú nos has dado a través de todos los estudios, a través de los meses que hemos pasado guardados en nuestro hogar por todo lo que ha pasado en esta tierra, Padre, que sabemos que tú has permitido esto, Señor, y que sabemos que es para bien. Gracias, Padre hermoso, porque tú has permitido que nosotros nos alimentemos, Señor, y que sigamos creciendo, que sigamos siendo esas personas, esos cristianos fuertes que tú quieres que seamos. Y Señor, te pido que tú nos des esas fuerzas, Señor, para poder llevar a cabo eso. Que cualquier obstáculo que tengamos, Señor, lo podamos brincar sin dificultad. Gracias, Padre hermoso, por ello, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues invitarlos, hermanos, a continuar con los estudios. Ya sabemos que el día miércoles estamos con Segunda de Reyes, el día jueves con las bendiciones del cristiano, el viernes desafíos del amor a prueba de fuego, y por la noche 8:30 todos los estudios. Y el día sábado a las 12, pues para los pequeñitos, estén atentos con lo de la familia Kid, ¿no? Y el domingo, el día de mañana, nos estaremos viendo allá en el templo para continuar con Lucas 12 a partir del 22. Entonces, muchas bendiciones, hermano, y que estén bien.